Muy buenas tardes. Mientras terminan de microfonar, ¿no? Ese verbo veníamos comentando Jesús Ruiz Mantilla y yo, que es un verbo horroroso, ¿no? Esto de microfonar. Pero bueno, mientras terminan de ponerles el micrófono a Lola Herrera y a José Sacristán, pues aprovecho para saludarles, darles las buenas tardes, agradecerles el que nos acompañen hoy y dar la más cordial bienvenida también a nuestros invitados de esta tarde, José Sacristán y Lola Herrera, José Sacristán y, como no, también a Jesús Ruiz Mantilla, que tiene la nada fácil tarea de extraer lo mejor de nuestros dos invitados de esta tarde. Muchísimas gracias. Bienvenidos, ha sido un placer teneros hoy aquí todo el día. Desde luego vamos a disfrutar de este rato pues con enorme placer y deseando escucharos. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias. Bueno, yo que he estado aquí tantas veces, pocas he estado con gente que admire tanto. Para empezar con Lola Herrera, un aplauso. Y con José Sacristán, que se merece otro parecido. Hemos comentado mucho hoy en la comida y tal, cómo se nota el nuevo aire que tiene este sitio, que ha estado mortecino, lánguido, insulso. Pero lo que no me esperaba de ninguna manera es que para la nueva etapa tuvierais estos sillones tan cómodos. Son espectaculares, rector. Un aplauso para la nueva gestión. Hoy hemos estado cómodos y alegres en compañía de estos dos monstruos, genios y grandísimos artistas que han recibido hoy el premio a la Barraca. Lorca, Federico, estuvo aquí en la Menéndez Pelayo y ha estado en nuestro pensamiento casi todo el día. Y José, que ha recibido el premio de la cinematografía de la Menéndez Pelayo. Son dos premios que se complementan perfectamente y ha sido un gran acierto juntarlos a los dos. Yo me gustaría, para empezar, Lola, que nos acordáramos un poco más de Lorca, porque nunca está de menos acordarse de Lorca en este país, con lo grande que ha sido. ¿Qué ha supuesto para ti, ahora que ya tienes contigo un premio como el de la Barraca? Pues es muy emocionante. No soy No. Ahí está. Muy arriba, Lorca, yo creo que para todos que les guste leer, para todo el que le haya visto teatro suyo, o sea, es de una riqueza tan infinita en esos pocos años que vivió. Nos dejó tantas cosas. Con el tiempo, además, no ha disminuido el valor que tenían, sino que crece y crece y crece. Y yo no he hecho más que un espectáculo con Carmen Linares de Lorca. Y bueno, yo conocía, claro, a Lorca, pero no en aquellos momentos
¿Qué pasa? ¿Que no funciona esto? No, esto está peor. Lo vamos a quitar. Ah, bueno, pues bueno. Bueno. Pues para mí en mi vida significó mucho. Primero porque estaba todo prohibidísimo y, o sea, yo me acuerdo que Alicia Armida, Amparo Baró, había un movimiento que de pronto iban a un colegio mayor a decir, y bueno, se organizaba la de Dios es Cristo porque estaba prohibido, ¿no? Y entonces, claro, todo lo prohibido te inspira una gran curiosidad, ¿no? Y yo pues fui conociendo a Lorca a través del tiempo, claro, y luego pues fui trabajando con textos de Lorca y la verdad es que yo me metí hasta dentro en un espectáculo que hicimos que se llamaba Un rato, un minuto, un siglo, Carmen Linares y yo, y donde aparte de decir poesía y de las canciones populares, pues la verdad es que fue un disfrute porque era meterse en el mundo, en ese mundo lleno de imágenes, lleno de sensibilidad, lleno de todo. Yo me enamoré totalmente de Lorca y bueno, me metía muy dentro de ese hombre que no estaba y que significaba tanto y que lo que hubiera sido si lo hubieran dejado vivir, si no se lo hubieran cargado. Sí, y tanto. Lo que hubiese sido este país si algunos no se hubiesen empeñado en cargárselo entero. Sí. ¿Verdad, José? Lo que hubiese sido este país si algunos no se hubiesen empeñado en cargárselo entero. Mejor no pensar en eso en estos momentos. Que también lo yo, hemos pensado. Recordando a don Antonio Machado, que decía que a distinguir me paro las voces de los ecos, vuelve a uno a escuchar ecos que remiten a unas voces que uno creía ya que no se iban a pronunciar, pero se pronuncian, y se pronuncian en función de la demanda que hacen de esas voces una parte de esta sociedad a la que pertenecemos. Creo que no vendría mal hacer una revisión de dónde puñetas estamos en estos momentos, porque todavía colea lo residual de aquella voluntad siniestra que acabó, entre otros, con don Federico García Lorca, ¿no? Y aún colea, lamentablemente, aún hay un tufo siniestro de lo residual del franquismo en nuestro país. De lo residual 2.0, ¿no? Que hemos puesto sí. en las redes, como adecuado a los tiempos con esa manía del lenguaje que unos todavía no saben cómo llamarlo, que si no hay que llamarlo de tal manera, hay que llamarlo, que es los populismos, la ultraderecha, y yo siempre lo llamo fascismo, Sí, ¿no? sí. Sin problema. Puro y duro. Hoy me tocó hacer una laudatio vuestra y yo os unía con una idea de que vosotros no sois solo unos intérpretes, sino que sois un paradigma, ¿no? Un paradigma encima de un escenario, un paradigma en la pantalla de tantas maneras de ser como podemos ver en este país con los papeles que habéis hecho, pero también con personajes como Carmen Sotillo. Luego tendremos alguna sorpresa, la protagonista de 5 horas con Mario, o ese viudo maravilloso que tú haces en Señora de rojo sobre fondo gris. Y eso nos lleva a hablar de otro grandísimo que ha estado presente hoy, que es don Miguel Delibes. Porque vosotros habéis encarnado ese espíritu de Delibes que José siempre dice no le gustaba dar sermones, ¿no? No, nada más lejos que ponerse a pontificar. Yo creo que, entre otras muchas, ¿no?, las virtudes literarias de don Miguel Delibes devenían
de su calidad humana, ¿no? Despojada de todo tipo de retórica, de toda intención de pontificar o dar doctrina. De hecho, creo que el manejo de la palabra que hacía Miguel era un poco como la herramienta puesta al servicio, como maneja el labrador el azadón, o el carpintero el cepillo, o el pintor el pincel. Una herramienta siempre puesta al servicio de lo práctico para echarle un cable o una mano al que más lo necesita, ¿no? Despojada de toda retórica y cualquier intención, sobre todo de dar doctrina o enseñar a nadie cómo tiene que vivir, ¿no? Creaba una peripecia dramática que se desprendía de ella todo lo que tú quieras y más. Los niveles de lectura son interminables, pero en ningún momento aparecía la voluntad decidida de un hombre de querer decirte cómo tienes que pensar, sino que te lo contaba a través de la palabra de Miguel como, bueno, como riqueza una y corriente de aire. como matiz, ¿no? Como matiz continuo, en metamorfosis constante, y la prueba es que Lola ha estado 40 años. No me digas que 40 Perdón. años, porque me da Intermitentes. Me da un ataque. Intermitentes. Porque parece que nací con el traje de luto ya y sí, haciendo... pero intermitentemente recurriendo a Carmen. ¿Y qué descubrías cada vez? En 5 ocasiones distintas. En 5 versiones distintas. Sí. ¿Cómo mutaba Carmen dentro de ti? Pues aprendí a mirarla desde muchos lugares, con objetivos distintos. Ponte el micrófono que yo no tengo. Y bueno, por eso no quería una cosa de estas, porque es una... con objetivo, o sea, el personaje cambió mucho desde que empezó hasta que terminó, pero el público también cambió mucho. Estrenamos 5 horas recién estrenada La Democracia, y la verdad es que al principio era un drama tremendo. O sea, nadie... No se oía una sonrisa, ni se oía un ruido. La gente asistía a un duelo totalmente, ¿no? Y eso se fue modificando, y lo mismo que se fue modificando la reacción del público, también se fue modificando de alguna manera la manera de decir lo que estaba ahí, que era lo mismo, pero salía de otra manera. Y entonces, bueno, eso ha ido cambiando en el tiempo. Tanto es así que cuando, en el 50 aniversario de la edición de la novela, pues pensaron que había que hacer algo, la Fundación Delibes, que teníamos que hacer algo. Y entonces Sámano dijo, bueno, pues oye, Lola, ¿qué te parece si hacemos una semana, un par de semanas, 5 horas? Y le dije, ni loca, vamos, o sea, ¿cómo me voy a aprender yo ahora otra vez la función? Y voy a hacerlo para 2 semanas, y además yo ya soy una señora muy mayor. Entonces, entre Josefina Molina y José Sámano me convencieron de que Carmen era una mujer que no tenía edad y que podía hacerlo a cualquier edad y todas estas cosas. Y bueno, no viviré para agradecerlo, porque lo que yo... la Carmen que yo he descubierto en la última etapa ha sido una celebración continua para mí. Sí, una celebración... Porque era muy de vuelta, era una Carmen muy de vuelta, ¿sabes? Y entonces ha sido un disfrute que, bueno, lo compartido con el público, ¿no? Que él se lo pasaba a bomba, que venían 3 generaciones a ver la obra, ¿no? Ha sido una experiencia, pues eso, que pocas veces se tiene, porque un personaje normalmente no se recoge cada X tiempo, o sea, y yo pues he tenido accidentalmente, porque nunca me he propuesto hacerlo, pero siempre pues bueno, pues ha ido ocurriendo y como tenía un productor que la verdad es que era, eso, gloria bendita, pues que lo preparaba todo muy bien y todo esto, pues yo caía en volver otra vez y la verdad es que yo decía, si no vendrá nadie, si no le interesará a nadie, pero la verdad es que es un texto que siempre interesó, pero cada vez más. Claro, y esas 3 generaciones, porque yo lo vi en los años 80, fui la primera generación que te vio encima del escenario con este personaje.
decía que nos ayudaba a comprender a las madres que habían nacido en los años 30, ¿no? A través de ti, ¿no? Por eso te decía lo del paradigma, ¿no? Sí. Y cómo esa Carmen, en esa intimidad en público del escenario, le decía esas cosas y nosotros los hijos descubríamos las aspiraciones, las frustraciones, los deseos, los traumas de nuestras madres, cómo los maridos descubrían a mujeres extrañas en sí. Los maridos descubrían menos porque no lo querían descubrir. No lo querían descubrir. No querían ni oírlo, ¿no? No querían ni oír. Y las mujeres asentían, ¿no? Sí. Sí, pero no podían dar el codazo, que era lo que pasaba. Luego ya fueron dando el codazo Claro. y luego ya iban solas a verlo. O sea, Solas con amigas ahí con en plan. amigas, claro, o sea, a celebrar lo que pasaba entonces y que, bueno, que las cosas han variado. Y entonces que las mujeres tenemos otro sitio. ¿Y tú, José, cuando viste por primera vez 5 horas con Mario, qué pensaste? Yo ya conocía la obra de Miguel, ¿no? Pero vamos, me pareció, también conocía a Pepe Sámano, que fue el que me invitó al estreno. Me pareció siempre una aventura digna de aplauso, porque indudablemente en aquel tiempo aquello era un riesgo. Total. Un riesgo total. Nadie creía en ello. Un riesgo total. Y que fue salvado, por supuesto, entre otras cosas, al margen de la bondad del texto, con el trabajo de Lola pues, y la puesta de... Pero celebrar la voz de Miguel Delibes, en este caso puesta sobre la figura de una mujer de aquel tiempo, sufridora, padecedora de la historia de aquel tiempo, contada por Miguel y interpretada por Lola, fue una celebración. Una celebración expectante, ¿no? Por ver cómo respondía la gente, y afortunadamente la gente respondió. No. Yo fui la cuarta... El micrófono, Lola, perdona, el micrófono. Yo fui la cuarta actriz... Ay, por Dios, es una particular. ¿Cómo se nota que eres una mujer de teatro sin microfonar? Yo fui la cuarta actriz a la que le ofrecieron hacerlo. 3 actrices dijeron que no, de primerísima línea. Yo no estaba en tan primerísima línea, pero dije que sí. Y entonces yo me encontré con una de ellas unos días antes en Radio Nacional y me dijo, ¿pero vas a hacer ese rollo? Y dice, pero bueno, a mí no me parece un rollo, a mí me parece una maravilla. Que guste o no guste, eso ya no lo sé. Que conectemos con el público, no, ya no lo sé. Pero a mí, yo es que lo estoy disfrutando de qué manera. Y, o sea, que fue una cosa en la que no creía nadie. Nadie. En aquella época, en los teatros, se iba la empresa de la compañía y la empresa del local al 50%, al 60%, dependiendo del espectáculo que fuera, pero que no se pagaban seguros. Pues a Sámano le exigieron, Kramer, un señor que dirigía el Teatro Marquina, le exigió un seguro diario por los 15 días y lo tuvo que poner encima de la mesa, además en efectivo. Y bueno, o sea, no creía nadie, se nos durmieron en el ensayo general, se durmieron Kramer, su señora, y Fontanals, que era el que había puesto las luces. O sea que el desánimo era total. Los únicos que nos animaban eran Jordi Socias, que venía a todos los... Hombre. Jordi venía a todos los ensayos. Claro, era muy amigo de Sámano. Claro, mucho muy amigo. Aute y Mercedes Milá. Venían, era el público Mercedes que por lo que le tocaba, ensayos. claro, que era su mujer. Venían ellos y entonces nos daban ánimos, Sí. porque les encantaba aquello. Pero lo demás todo, un monólogo, pues no se llevaban los monólogos. Claro, era la forma, no solo el fondo lo que les asustaba, también la forma, el monólogo. Sí, Nadie creía en un monólogo. Ese formato no interesaba, Ya. porque incluso se estrenaron muchas cosas antes de esto, con Mari Carrillo, textos maravillosos que no funcionaban de cara al público, interpretados de qué manera y además, ya te digo, apoyados en unos textos estupendos, pero la gente no tenía
no había con una costumbre de ir a ver un monólogo. Entonces no se sostenían esos espectáculos. Y nosotros parece ser que cuando lo decidimos hacer, pues, bueno, lo decidimos porque nos gustaba. Pero realmente ninguno sabíamos lo que iba a pasar. Y afortunadamente pasó. Yo le decía a Sámano, mira, José, porque el empresario del local le quería colocar un mes, ¿sabes? Porque así cobraba 15 días más por adelantado. Y entonces yo le decía 15 únicos días y que se vea el nombre de Miguel Delibes grandísimo y los únicos 15 días. Nada más. Y entonces, bueno, pues hasta el día siguiente del estreno, el teatro ya estaba vendido. Y los 15 días siguientes tuvimos que prorrogar otros 15 días y tal. O sea que fue un descubrimiento para todos la conexión que tenía aquello con el público. Ya te digo. Con un estado de ánimo, ¿no? De cosas no dichas que necesitaban ser dichas. Claro. La gente asistía a algo de lo que no se hablaba. Claro. Estáis hablando mucho de Pepe Sámano, de José Sámano, que era cántabro, que era muy querido en esta tierra, y que a ti, José, bueno, su último gran espectáculo fue precisamente Mujer de rojo sobre fondo gris, que también te animó a hacerlo. ¿Cómo era, Bueno, José? primero, yo conocí a Pepe hace ya mucho tiempo del cine. Lo primero que hice con él fue también un Miguel Delibes, fue Las guerras de nuestros antepasados, que ahora que recordaba Lola los comentarios y reacciones y las dormidas de empresarios y gente por el estilo, recuerdo que en El País Eduardo Aroteclen publicó, cuando se estrenó Las guerras de nuestros antepasados, espectáculos como este pueden provocar el aburrimiento e incluso el sopor de los espectadores. Así. Cosa que Pepe estaba en Mahón y al leer lo de sopor cogió el primer avión y se vino para darme ánimos. Afortunadamente, estrenamos un 7 de septiembre del año 89 y estuvimos hasta junio del 90 haciendo en el Teatro Bellas Artes, que entonces hacíamos 10 funciones a la semana, Las guerras de nuestros antepasados. Y ahí yo fue cuando conocí a Miguel Delibes, que haciendo Las guerras se publicó Señora de rojo sobre fondo gris, que yo quedé fascinado con esa novela, pero que Miguel se negó desde el principio a dar los derechos. Pilar Miró se los pidió para el cine. Me dijo, no quiero que nadie le ponga cara a este personaje porque ni siquiera yo le he puesto la mía, ¿no? Se llama Nicolás y es un pintor, aunque todos sabíamos que era... Pero cuando ya tiempo después conseguí convencer a mi amigo Pepe Sámano, que en paz descanse, me queda, dentro del dolor inmenso de su fallecimiento, la alegría de haberle convencido para hacer Señora de rojo, porque ha sido su último trabajo como productor y director y, bueno, y compañero y de todo, ¿no? Lo manejamos entre los dos, la adaptación la hicimos juntos, la celebración de poder acercarnos de nuevo a este Miguel Delibes puñetero, que, como decíamos, lo abarca todo, ¿no? La mirada de Miguel desde lo más íntimo, lo más personal, lo más insignificante, a de pronto una mirada sobre un país o una concepción del mundo que es inagotable y siempre desde la honradez, desde la sencillez, me atrevo a decir, y, ¿por qué no?, desde la humildad. Hay un personaje en Las guerras que es el tío Paco de Pacífico, que le dice al doctor Burgueño que su tío Paco era un hombre que le enseñó a mirar, y yo hace tiempo que vengo diciendo que Miguel Delibes está entre la gente que nos enseña a mirar y a mirarnos, ¿no? No solo eso, sino que sutilmente utiliza un lenguaje que puede parecer sencillo, pero que es tan contundente y tan de orfebre que para unos actores debe ser especialmente placentero decirlo, ¿no? ¿Cómo? Es una... transitar... hay un pasaje en Las guerras o en La señora de rojo, yo digo, ¿cuándo va a venir el que me va a cobrar por decir esto? Porque es que es algo como una sinfonía de Beethoven, ¿no? Hay algo beethoveniano en la concepción. Es como verso, porque el texto de Miguel, esas palabras, además,
de ese castellano tan simple y tan sencillo. Quitas una palabra y el párrafo se viene abajo, ¿no? Es de una precisión que además era capaz Miguel, con ese lenguaje, de llegar al ánimo más elemental, más primario, más sencillo, ¿no? de captar unas palabras, a elevarse a unas cimas líricas verdaderamente prodigiosas, ¿no? Antes hablamos de Federico García Lorca, ¿no? Pero hay una poética en el verso, en la prosa de Miguel Delibes, y por otro lado llegar a profundizar en el alma humana como si fuera Dostoyevsky, yo qué sé, ¿no? El vallisoletano lo tenía todo y muy bien puesto. Es una poética del campo, es una poética de la cotidianidad, de la vida, de la mesa camilla, pero sin embargo de los sueños, de las frustraciones. No, y el alma humana, así la profundidad, todo el recoveco ahí está, en fin, los santos y las ratas, en fin, todo, ¿no? Es realmente un privilegio, una suerte enorme haber tenido la oportunidad de conocer y disfrutar de la confianza y la amistad de un hombre como Miguel Delibes. Tenía un sentido del humor increíble. Perdón. Tenía un sentido del humor fantástico. Un humor de retranca. Yo me he reído muchísimo, muchísimo en las ocasiones que nos podíamos ver, ¿no? Que la verdad es que mucho, porque era un... Está en su obra, está ese humor, está muy latente, ¿no? Me imagino que hay una complicidad vallisoletana ahí. También. De miraros, ¿no? Y saber... Sí. No, y aparte de todo eso, el lenguaje ese, yo ya le conocía porque era el lenguaje, claro, perfeccionado, pero era el lenguaje de la calle, o sea, que se hablaba así. Y él lo captaba en la Carmen Sotillo esta, él captó de una manera increíble. El micrófono, Lola. Me preguntaban detesto estos micrófonos, por favor. Se me ha ido lo que iba a decir. No, el lenguaje lo conocías. Que a él le preguntaban mujeres de allí, de Valladolid, amigas de su mujer, tal. Pero ¿en qué te has basado tú para escribir este personaje, esta mujer? ¿Quién es esta mujer? Dice, me lo preguntaban ellas. Que claro, él se había fijado en todo lo que tenía más cercano y más lejano para escribir esa Carmen Sotillo, ¿no? Ese personaje. Yo, he tenido la gran suerte de haber nacido en Valladolid y haber conocido eso que yo quería haber grabado el texto nada más, porque pienso que hay una manera de decir ese texto. Bueno, ahora tienes una oportunidad con audiolibros que están tan en boga, ¿no? O sea, que eso... No, ya, bueno, pero ya. No es eso. Yo quería dejarlo grabado por si a alguien le interesaba, porque esto se hará. Pero porque hay una manera de decir esas cosas que para mí no ha sido que haya tenido que buscar nada. Yo lo tenía porque lo había oído de siempre. Claro. O sea, yo me he criado oyendo esas frases, esas carrerillas, ese ritmo de tiempos, todo eso lo tenía, claro, afortunadamente lo tenía por adelantado yo ya. No, esa es la clave de un actor precisamente está no en observar qué se dice, sino cómo se dice, ¿no? Eso que estás hablando tú es una dinámica, ¿no? Sí. Y es una manera de entender el ritmo, de entender la expresión, el énfasis. Claro. ¿Cuánto de eso hay cuánto de esa observación pesa en un actor? Yo creo que muchísimo, que eso es vital, el saber el ritmo que tiene en cada escena, ¿no? Y en cada momento el personaje, yo creo que es el que dirige, es el que lleva la batuta de todos esos ritmos, o debe llevarla. Pero vamos, el ritmo interno de un actor a mí me parece que es imprescindible. Para no hacer baches, sino hacer pausas cuando son... O sea, que eso tiene unos tempos y bueno,
no debes salirte de él, porque es que el texto te lleva a tener unos ritmos determinados y hacer unos silencios determinados pero eso te lo pide el propio texto que estés haciendo. Ritmos, formas, hay muchísimas maneras de ser actor y vosotros sois dos actores completamente diferentes en vuestras elecciones y en vuestras decisiones. Tú has elegido el teatro como el tronco de tu carrera y José ha elegido el cine, pero me pregunto yo, ¿cuándo se eligen esas cosas y por qué? O si se eligen o bien. Depende de una elección. No. No, suena el teléfono, no suena el teléfono. Claro. Y cuando suena el teléfono, al otro lado hay un empresario teatral o un productor de Claro, cine. sí. Eso es todo, ¿no? Sí, En sí. mi caso, bien es verdad que la primera fascinación que yo sentí siendo un crío allí en Chinchón, en el cine de mi pueblo, fue eso, ver una película. Y a partir de ahí, si yo quería ser el indio, el mojetero, el pirata, el roín de los bosques, o sea, el cine fue el primer vehículo de fascinación para mí a propósito de lo que luego ya entendí que era una vocación de actor. Pero fue el cine, pero nunca ha sido por nuestra parte algo que decidimos nosotros. Y cuando también me preguntan, ¿y empezaste con la comedia y después cuando pasaste? Yo no pasé a ningún sitio. Yo digo, suena el teléfono, cuando tenía teléfono, porque al principio me llamaba la de la pensión o la vecina, Pepe, que te llaman fulano. Y ya cuando tenía teléfono y sonaba el teléfono, al otro lado, ¿quién estaba? ¿O Pedro Masó o Lusarreta? Según el que hiciera la oferta, pues así respondías, ¿no? Dentro de la ley de oferta y demanda en la que nos seguimos. Del capitalismo teatral o cinema, del capitalismo en el arte. Claro. ¿Y Lola? No es una elección. No, es lo que te toca. Claro. Es así. En eso, pero hay, sin embargo, hay ciertos destinos, ¿no? Por ejemplo, Pepe, tú cuando hablas de Chinchón, el niño que se ponía las plumas de gallina en la cabeza y que en el cine se evadía de un mundo que era el que les había tocado a Nati y a Venancio, tus padres, que era duro. ¿Cuánto te marcó todo eso y te sigue marcando? Total y absolutamente, ¿no? Tengo perfectamente claro y a mucha honra de dónde y de quién vengo. Y que nunca me ha quedado la sensación de haber traicionado ni haber negado en absoluto mis orígenes y sobre todo la herencia de principios morales y éticos que yo he recibido de la gente del campo de la que provengo. Pero de cualquier manera, a lo largo de mi trabajo como actor, en la medida en que uno ha podido ir eligiendo, porque al principio sonaba el teléfono, te digo, y había que pagar el colegio de los chicos y el recibo de la luz y había que comer. Y no se me caen. Jamás me voy a avergonzar ni a renegar de ninguno de mis trabajos, pero cuando después uno puede elegir, pues procura que la elección tenga que ver con un sentido de una cierta utilidad, a lo mejor, para el que viene a verme o se molesta en sacar su entrada, ¿no? Que de algo le sirva, aunque sea entretenimiento, que se divierta o que le haga pensar un poco. En ningún caso yo he vivido de una manera ni traumática ni con la sensación de estar alejándome de ningún sitio, porque mi toma a tierra ha sido y sigue siendo permanente. Tengo muy claro que soy, y voy a seguir hasta que me muera, Quijote por aspiración, pero yo no soy incapaz de dar un paso si no cuento con el borrico de Sancho Panza. Yo sin el borrico de Sancho Panza no salgo de mi casa, ¿no? Aunque sí, por aspiración, pues sí, pero lo que sí he aprendido desde niño a tener mucho cuidado en no confundir los molinos con gigantes. No, conocer perfectamente las señas de identidad del adversario. Lola, ¿y tus orígenes cuánto te marcaron para ser actriz? Porque eras esa niña que tenía sus dotes y que pronto animaron a ir a concursos, a la radio. ¿Cómo fue aquel descubrimiento del talento en tu caso? Pues la cosa empezó con que me apuntaron a un concurso en Valladolid que se llamaba Arte hacia la Fama y que había distintas modalidades, pero vamos, era cantar. Y yo pues parece que lo hacía bastante bien. Entonces yo imitaba a Irma Vila, que claro, aquí nadie la conocerá porque
porque todos sois más jóvenes, pero era una cantante mexicana que hacía unos falsetes limpísimos y todo esto. Y yo parece ser que la clavaba, y con 12 años pues gané ese concurso que me presentaron entre los vecinos. Me presentaron, pues yo vivía en un barrio, del barrio de los renfistas, porque mi padre era de la Renfe, y vivíamos allí. Y estábamos, era una época donde los vecinos estábamos en la calle, con la silla, el botijo, y en el invierno pues estábamos muy unidos, o sea, era una cercanía la que había muy grande. Y entonces ellos pues me apuntaron, pero pensando que iba a ir a cantar una vez y se acabó. Pero no, fui ganando eliminatorias, tal. Y bueno, pues gané en 5 concursos distintos, en Burgos, en León, otro más en Valladolid y luego en Madrid. Un concurso que se hacía en el Teatro Alcalá y gané un segundo premio, porque aquí en Madrid iban los de cada barrio, de cada uno, y son los que los votaban, ¿no? Pero yo no tenía barrio allí en Madrid. Y bueno, pues era muy meritorio el ganar un premio en Madrid. Bueno, y entonces, claro, pues en Radio Valladolid empezaron a pensar que tenía que hacer algo y tal. Y bueno, pues empecé a hacer cosas en la radio. Empecé a estudiar solfeo, pero yo a los 14 años me retiré. Dije que no cantaba más. Me negué a cantar y, bueno, nadie me obligaba, o sea que cuando dije que no quiero cantar más. ¿Pero por qué? Que no quiero, porque eso de tener que imitar a una... Ya entonces, fíjate, yo sin saber lo que me pasaba, sabía que no quería cantar y calcar algo, ¿sabes? Y bueno, pues lo dejé y me quedé en la radio y ahí empezó todo, porque en Radio Valladolid pues hacía un poco de comodín y de Radio Madrid pasé de Radio Valladolid a Radio Madrid. Y Antonio Calderón, que dirigía el cuadro de actores de Radio Madrid, me hizo un examen y la verdad es que, bueno, entré con el pie derecho, empecé a trabajar bastante bien, pero surgió que en Radio Madrid hacían una función de teatro que se llamaba El Campanero, que lo hacía Manuel Dicenta, y que había Luis García Ortega, una serie de gente de teatro, pero una parte, un sector, lo hacía la gente de la radio. Primero se hacía en la radio y luego se pasaba al teatro. Fue un invento que hicieron. Y la verdad es que me dieron un personaje, yo pertenecía a los de la radio, claro, pero me dijeron que si quería hacerlo en el teatro. Y yo dije, yo no he hecho teatro nunca. No he hecho teatro y me parecía que era así como imposible, ¿no? Y bueno, pues me hicieron una prueba y tal, y lo hice. Era un personaje dramático, era un papel. Y bueno, pues tuve la suerte de que parece que salió bien. Me hicieron buenas críticas y me salió un representante y dejé Radio Madrid y descubrí el teatro. Yo descubrí el teatro en el escenario. O sea, esa cosa que no sabía qué era, pero que yo pensé que era una fascinación, porque me pasaban cosas que no me pasaban que no me habían pasado antes. Entonces fue descubrir un mundo que se fue agrandando, claro está, y que me quedé en el teatro para siempre. ¿Qué cosas? Esas cosas se pueden explicar, esas cosas que te pasaban pero que no te habían pasado. Es que no se pueden explicar, o sea, es que cuando das un paso más allá dentro de ti, o sea, llega un momento en que, por ejemplo, en una escena tremendamente dramática, que dejas, sin dejar de ser tú, pero pasas ya, das un paso más allá, donde pasa algo o sea, no es que te descoloque, que te sorprende, porque es una cosa absolutamente, para mí entonces era una cosa absolutamente nueva que me dejaba fascinada, porque el salir por una puerta, o sea, el salir por un costado del escenario y o sea, ser Lola y luego ser el personaje, pues eso yo encontré que para mí era fácil. O sea, no tenía dificultad para hacerlo, porque yo veía gente, ya empezaba gente
al poco tiempo de estar yo en el teatro, pues a los 2 años o 3, gente que ya estaba con el método y que se daban contra las paredes, se metían en un sitio así, en un sitio y luego salían. Y entonces, claro, me parecía muy raro todo, porque yo he estado con gente de la vieja escuela, yo he trabajado con mucha gente mayor, de la que he aprendido mucho. Muchísimo, muchísimo, con gente mayor y muy buena, muy buena, muy buena. Y bueno, pues la verdad es que esa gente funcionaba así. Funcionaba así. Y bueno, yo la verdad es que el teatro es como un sitio donde puedes volar de vez en cuando. Y en la curiosidad de cuando vuelas, persigues de una manera inconsciente, ¿no? Pero persigues de alguna manera esa cosa donde pierdes pie, que no sabes dónde, o sea... Elevarse. Elevarse. Elevarse y perderte en un sitio que son milésimas de segunda, pero está muy bien. Está muy bien, Está pero muy es bien. como sorprendente y desconocido, ¿no? Sí. Y José, tú... tu método es no sufrir. Yo tengo un método antes que hace en la tiempo que lo comida vengo decías diciendo. que aquí el que te quisiera hacer sufrir, que No. no. ¿Cuál es Yo tu estoy método? en esto para pasarlo bien y lo paso bien. Yo tengo un método que es mitad de Stanislavski y mitad la niña de los peines. No, lo digo totalmente en serio, ¿no? Sí. En la aproximación al personaje, yo leía en la preparación del actor, cuando trabajaba de aficionado con educación y descanso de la sección femenina de las FED y de las HONS. Y me compré, había que comprárselo en una librería clandestina porque como se llamaba Stanislavski pensaba que era un rojo que andaba por ahí. Y recuerdo que cuando me tocó la mili en Melilla me llevé el libro y tomé unas notas, no entendía absolutamente nada de lo que... Después lo he vuelto a leer y ciertamente el maestro Stanislavski, al margen de la deformación que luego los gurús que le han seguido han hecho del método, apuntó en aquel tiempo a cosas muy importantes a la hora de recuperar el camino a la verdad, ¿no? O de recuperar o de iniciarlo entonces el camino a la verdad. Pero mi método en serio es mitad Stanislavski, la aproximación, sí, los alrededores del personaje y la ejecución, sí procuro que sea como cantaba la niña de los peines, que decía que el verdadero cante flamenco empieza donde acaban las facultades. Quiere decirse, que no se note. Claro, que no se note que estás cantando, que no se note que estás ahí haciendo lo que es. Entonces, lo que sí es como premisa previa para mí, la recuperación permanente del espíritu del crío que fui. No quiero nunca perderle de vista, ¿no? Entonces, por encima de todo es, como dije, bueno, cuando se me entregó el Premio Nacional, ¿no? Citando a Landero que citaba a Nietzsche, no hay mayor seriedad que la del niño cuando juega. Yo trato de aplicar a mi trabajo la profunda seriedad del juego, ¿no? Del juego de decir, te vas a joder y te vas a llorar, vas a reírte, te vas a preocupar, sabiendo que es mentira, tú y yo, que esto que está pasando. Yo ni me llamo Taylor, ni me llamo Hamlet, ni soy de Dinamarca, y tú lo sabes, y sin embargo estás ahí sufriendo porque... Entonces, este juego formidable de hacerle creer al otro que eres el que no eres y que algo nos pase a él y a mí, esta es la base fundamental por la que yo me sigo ganando el pan con este oficio, ¿no? Es por encima de todo. ¿Por qué en España no lo llamaremos juego, jugar? Sí, Cuando claro, los ingleses lo llaman play, o los franceses también. Es un juego, ¿no? Esto yo recuerdo cuando hicimos La mujer de las botas rojas con Catherine Deneuve, que entonces Mastroianni era el compañero de Catherine Deneuve, y tuve ocasión de conocerle y hablábamos mucho, porque Mastroianni como Gassman han defendido siempre lo del juego por encima de todo este negocio. Ojo, dice, la profunda seriedad del juego. Ni una broma con este juego, ¿eh? Hay que conocer las reglas y respetarlas, y el que no lo haga, conmigo que no cuente, por supuesto, ¿no? Pero sí, por encima de todo, lo lúdico. Yo creo que todo esto empieza porque, qué puñeta, yo me pregunté, nace un chinchón en el año 37, ¿por qué quiero yo ser el que no soy?
¿qué me pasa a mí con esto? Y yo creo que es algo que nos pasa a todos, ¿no? Esto es un poco tiene un principio religioso esto de la representación, como la comunión, ¿no? Hay uno que oficia la ceremonia y dice, y hay unos que acuden, porque sin el público nosotros no pintamos absolutamente nada. O sea, la posibilidad de que el hecho ocurra es porque hay una gente ahí dispuesta a creerse, sabiendo que es mentira, lo que le estamos proponiendo. Entonces yo pienso que esto es un poco el principio de una forma de intentar vencer a la muerte, ¿no? Yo pienso que, siempre lo digo, lo de la cueva de Altamira, ¿vieron? Si el bisonte ya está ahí, ¿para qué le pintas? ¿Qué es lo que le movió a pintar el bisonte a la señora o al señor aquel? Que le ha dicho, ¿ha visto cómo tira la cueva del vecino? ¿Ya me están pintando un bisonte o me separo ahora mismo? No, el bisonte está ahí, pero el recuperarlo, el reproducirlo, el representarlo, es tu bisonte. Entonces, este traslado de la realidad al plano de la creación artística, esto es formidable cuando se da, cuando tienes la oportunidad de que te ofrezcan un papel en condiciones, cuando te ofrecen un sueldo maravilloso que además puedes permitirte el lujo de viajar y vivir en buenos hoteles, y cuando tienes, en fin, un cierto confort en tu entorno. Esto es realmente formidable. El colmo. ¿Y cuánto hay de instinto y cuánto hay de técnica en lo que se refiere a elegir un personaje, o sea, elegir un personaje y transformarse en un personaje? Instinto a la hora de decir, no, esto va a funcionar, y luego la técnica para encarnarlo bien y hacerlo funcionar como tu instinto lo ha detectado. Bueno, Joder, qué pregunta, ¿no? Yo creo que en principio eso es que te guste lo que lees, que te guste eso como... El micrófono, Lola, el micrófono. ¿Eh? El micrófono. Es que creo que estoy en mi casa y no... Eso es un síntoma de comodidad. Pues la verdad es que lo primero eliges a veces. Yo he hecho la inmensa mayoría de mi camino, lo he hecho sin poderlo elegir. O sea, que yo he hecho una carrera de fondo, pero... Y bueno, pues lo que tienes que descubrir cuando no lo eliges tú es cómo puedes hincar el diente a ese personaje, ¿no? Por dónde lo puedes llevar, cómo te lo puedes creer, una escena imposible de creérsela. O sea, pero cuando una cosa te encanta, pues de momento yo, por lo menos, que soy muy lenta, pues no, lo primero es lo que me llama la atención, me gusta la historia que cuentan y me gusta ese personaje de mujer para poder evidenciar algo también, porque yo creo que si no hubiera sido actriz hubiera reventado, porque he sido muchas mujeres, pero siendo Lola nada más no sé lo que me hubiera pasado, porque la verdad es que te da, a lo largo de los años, pues pasas por la vida de muchas mujeres y aprendes muchas cosas a través de todo eso. Entonces hay un instinto de cómo hacer las cosas. Yo te hablo porque soy una actriz autodidacta, o sea que yo no he ido a ningún sitio a aprender nada, he aprendido por el camino lo que he podido y mi método, porque yo creo que cada actor tiene su propio método de medir, como el señor Stanislavski escribió su método, pues yo creo que escribió su experiencia. Entonces, con todas las puertas que te puedan abrir, pero a lo mejor eso para otra persona no le sirve. No, claro. O sea, que yo creo que cada actor luego tiene su manera de llegar a donde quiere llegar, a lo que ve de ese personaje, lo que quiere sacarle, lo que le permite el director, que no todos los directores te permiten sacar todo tampoco también. O sea que a lo largo del camino, ahora ya con estos años ya puedes exponerte y decir, oye, que no, que esto no, o esto sí, pero vamos, yo a lo largo de muchísimos años, pues bueno, pues milagro, ¿no? O sea, yo he llegado a ensayar una función en el Hotel Palace, se llamaba Las buenas personas, de Alfonso Paso.
En el hotel lo ensayaba con Lola Membrives y en el Teatro Goya, que había un teatro en la calle Goya de Madrid, lo ensayaba con el director que me correspondía. Pero Lola Membrives, que conocía el texto porque estábamos trabajando juntas cuando me lo dieron, era una tartamuda en serio. Y entonces, con drama. Entonces, el director, o sea, doña Lola, yo la caí muy bien, que era una mujer muy difícil, pero yo la caí muy bien. Y la verdad es que el director lo que me dirigía era una cosa que doña Lola decía, pues no le hagas caso, no le hagas caso. Y yo iba por las mañanas y doña Lola me decía y me pasaba las 2 escenas que tenía y luego por la tarde iba y no hice, o sea, no pude hacer lo de doña Lola hasta el día del estreno. El día del ensayo general, Vicente Parra y otro amigo vino al ensayo general y les dije, lo voy a hacer. Y no se enteró el director que hacía otra cosa. O sea, que de esto sabía bastante. Yo he tenido, bueno, en el teatro ha habido muchísima gente muy buena, pero muchísima más en aquella época, muy dictadores, muy de imponer, de no escucharte, o sea, y claro, pues así, era muy difícil, era muy difícil, muy difícil. De hecho, en 5 horas con Mario, tú con tu primer director tuviste un gran problema. Hombre. Y lo resolvisteis entre Delibes y tú. ¿Qué pasó ahí? Hombre, ¿cómo que qué pasó? Que bueno, que yo me fui a ensayar con un señor que resulta que empezó a hablar de Carmen Sotillo y empezó a montar la función y bueno, es que era todo una cosa delirante, era pues que cuando se hablaba de la guerra caían 200 metros de tul del techo, de tul negro y la tapaba Carmen porque era la gran viuda, llena de simbolismos que Miguel Delibes no necesita simbolismos. O sea, es algo mucho más sencillo. Y entonces yo estuve a punto de venirme del Escorial y no estrenar, pero dije, va a decir que si no me quedo es que no me he atrevido y me quedo para estrenar. Se estrenó, la gente le gustó tal y como estaba, aplaudieron mucho los 3 días que estuvimos en el Escorial, pero yo le dije, yo no lo hago más. Delibes estaba en Suecia, una semana dando conferencias y tal. Y cuando volvió, que fue a los 2 días de terminar en el Escorial, le llamé por teléfono para decirle, Miguel, yo no voy a hacer esto, no lo voy a hacer más porque no estoy de acuerdo. Entonces me dijo, dime en lo que no estás de acuerdo. Y yo le expliqué mis razones y entonces me dijo, bueno, pues coincide con la información que tengo, que habían estado sus hijos viendo la obra, y me dijo, la función es tuya. Tú, o sea, lo que me estás diciendo es la obra, o sea, que tú, o sea, ni una preocupación, yo me ocupo de esto. Y entonces yo le dije, pues yo entonces tengo que buscar a alguien para que produzca esto, y busqué a Pepe Sámano, ¿sabes? Y bueno, pues la verdad es que fue una cosa muy dura, muy dura, muy dura, porque Santiago Paredes, bueno, el hombre este que él dirigió, que ya no vive, y que fue una cosa, una batalla campal. Carmen era puta, tenía que salir con una raja en la pierna, con una falda con una raja en la pierna. Era no entender nada. Nada, y claro, ir contracorriente total de una cosa así. Yo le dije a Miguel, creo que es lo más hermoso que me ha llegado en mi vida profesional. Entonces, no quiero hacerlo mal. O sea, no quiero no estar de acuerdo con ello. Y bueno, pues afortunadamente. Y eso a ti, José, en tus 120 películas te habrá pasado con unos cuantos directores. En el cine yo no tengo ningún empacho, es decir, yo sé que yo puedo hacer Hamlet y estar diciendo el monólogo y el director decidir que va sobre una jarra de agua y eso en el cine tengo que aceptarlo. No he tenido nunca, hombre, ha habido relaciones cordiales, otras un poco menos, pero nunca ningún problema, ni nada que se pueda traducir en violencia o incluso ni siquiera incomodidad con los directores con los que he trabajado.
En el teatro, como afortunadamente, vuelvo a decir lo que he dicho antes, mi admiración profunda por todos los actores y actrices que defendieron el teatro, el hecho teatral en los tiempos de las 2 funciones diarias, los 7 días a la semana, que a mí algo me tocó, pero afortunadamente el cine vino a rescatarme de esa servidumbre. En el teatro he tenido... las diferencias han sido en un tiempo nunca de esta envergadura, porque en un principio los papeles eran más o menos intrascendentes, y casi siempre me he movido a partir del primer papel importante, La pulga en la oreja, en un género de comedia y demás. Cuando ya después he podido elegir, yo sí, he tenido 2 o 3 ocasiones en las que he empezado a ensayar, un día, otro día, no más de una semana. Y a la semana, si no estoy de acuerdo, decirle al director, ¿esto lo quieres así? Digo, sí, pues llama a otro. Llama a otro porque yo no. En el teatro nunca he transigido por... De hecho, bueno, pues ha habido ocasiones en las que, con Pepe Sámano, ha habido que decir, Pepe, vente para acá y mira lo que estamos haciendo porque esto no anda. Esto no anda. Y vino Pepe y, bueno, y la cosa se arregló. Pero normalmente... ¿Cómo se arregló? Se arregló diciéndole al director, toma el sueldo, pon tu nombre y olvídate y déjanos a trabajar a nosotros, ni más ni menos, ¿no? Eso es. Entonces, y en ocasiones, bueno, la verdad es que el conflicto con el director, yo te digo, no se ha dado el caso de... Digo, porque desde que puedo elegir, si hay una diferencia que no soporto que se extienda más de la primera semana, decir, si esto lo quieres así, llama a otro porque yo no vengo más. Punto, se ha acabado. Yo eso no lo he podido hacer durante muchísimos años. Lo de decir esto no... Toma. No. Que yo no lo he podido hacer durante muchísimos años. Es decir, no me gusta y me voy a mi casa. Eso no lo he podido hacer durante muchísimos años. He tenido muchas cargas y no daba más de sí. Y yo no hacía cine, no hacía más que televisión, y no hacía cine porque no me llamaban en el cine, no me han llamado nunca, no lo he echado de menos, es la verdad, pero vamos, que eso no me rescataron, a mí no me rescataron, y entonces yo me tuve que quedar al pie del cañón. Y al pie del cañón fue muy duro en el teatro, porque no eran las 2 funciones nada más, era tropezarte con gente que no sabía lo que hacía. Y además con soberbia y con de aquí estoy yo. Y entonces, claro, pues eso era difícil, te las tenías que tragar, imagínate tú, tenías que seguir trabajando. Pero vamos, o sea, la mediocridad que había en el teatro, en dirección, era colosal. Por esto digo sí, que yo celebro que digas esto, Lola, porque esto añade todavía un valor más a los actores y actrices que, insisto, defendisteis el hecho teatral contra viento y marea, incluso, al margen de las 2 funciones, los 7 días a la semana, contra la necedad y la estupidez, en lo que a veces por soberbia y por creerse, bueno, cierto saltimpanquismo de algunos directores, y por otro lado la ineptitud total y absoluta de muchos de ellos, ¿no? Y pese a todo, ahí estaban los actores y las actrices defendiendo como gato panza arriba trabajos que a veces que solo se podían defender desde no solo el talento, primero el talento, por supuesto, pero la abnegación, vamos, la entrega total y absoluta y la abnegación. Ahora, Lola, vas a estrenar dentro de nada. Avilés está aquí al lado, además lo vas a estrenar. Y con Magui Mira como directora. Es decir, que cuéntanos un poco cómo va a ser, a ver si se anima alguien de aquí a ir a Avilés, que está aquí, es cruzar la Cina Mayor. No, por Dios, esperar, ¿sabes? Un poquito más. Un poco para allá. Vais a Madrid a verlo. ¿No quieres que el primer día es...? No, bueno, el primer día es horrible. Yo además estreno muy mal de siempre. ¿Sí? Sí, ya lo sé y ya no me acaloro ni nada. O sea, ya sé que, bueno, que no sé, es una cosa... Bueno, en Avilés estreno mejor que en Madrid. Pero sí, no sé por qué es, pero lo cierto es que me puede.
Yo no pediría que no hubiera estrenos nunca, o sea, que se empezasen que a hacer empezáramos la las segunda funciones, vez, ¿no? pero sin estrenos. Pues nada, pues empezamos en Avilés el día 12 y bueno, pues vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, bueno, mucha mierda, que dicen, ¿no? Muchas gracias. Bueno, y para cerrar, tenéis una sorpresa que tiene que ver con Delibes y vuestros dos personajes en boga. ¿Quién empieza? ¿Quién quiere empezar leyendo o interpretando su papel? Yo creo que tú, Lola, yo creo que habíamos quedado contigo, empezar. Sí. ¿Sí? Porque yo pensaba que lo de él tiene otra importancia. Tiene otra importancia, vale. Entonces, nos tienes reservados un fragmento de doña Carmen Sotillo para todos nosotros. Sí, pero con este micrófono no. No. Déjalo ahí. Entiérralo ahí. Pero, bueno, es un poco desangelado hacer esto así, pero voy a intentarlo. Voy a intentarlo para que oigáis estas maravillosas palabras de Miguel. A ver. Era tarde para tu costumbre, pero al abrir las contraventanas aún pensé que pudieras estar dormido. Me chocó tu postura, sinceramente, porque sueles dormir de lado y con las piernas encogidas, que te sobra la mitad de la cama, de larga, claro, que de ancha a mi cohibida. Pero tú te haces un ovillo. Dices que de siempre, desde chiquitín, desde que tenías uso de razón. Pero esta mañana estabas boca arriba, enteramente normal, igualito que dormido. Cuando te toqué en el hombro y te dije, vamos, Mario, se te va a hacer tarde, retiré la mano como si me hubiese quemado. Y ahora que empiezan las complicaciones, querido, adiós muy buenas. Como la primera noche, ¿recuerdas? Te vas y me dejas sola tirando del carro. Y no es que me queje, entiéndelo bien, que peor están otras. Mira, trans, imagínate, sola con 3 criaturas. Pero me da rabia, la verdad, que te vayas sin reparar en mis desvelos, sin una palabra de agradecimiento, como si todo esto fuera normal. Los hombres, por regla general, una vez que os echan las bendiciones, a descansar. Un seguro de fidelidad, como yo digo. Claro que con vosotros eso no rige. Os largáis de parranda cuando os apetece y san se acabó. Y no es que yo vaya a decir ahora que tú hayas sido un cabeza loca, querido. Solo faltaría, que no quiero ser injusta. Pero tampoco pondría una mano en el fuego. Que el verano de la playa bien se timan las vistillas, hijo. Que yo recuerdo a la pobre mamá que en paz descanse, con aquel ojo clínico que se gastaba, que yo no he visto cosa igual. El mejor hombre debería estar atado. ¿Qué te parece? Mira, Encarna, tu cuñada es, ya lo sé. Pero desde que murió tu hermano Elviro y andaba atrás de ti, eso no hay quien me lo saque de la cabeza. Que todavía estás por contarme lo que ocurrió entre Encarna y tú el día que ganaste las oposiciones. Que Encarna tiene más conchas que un galápago. Y tú dale, que estaba sola, que era tu cuñada. Valiente novedad, a ver quién lo niega. Que tú siempre sales por peteneras, querido. Que para todos encontrabas disculpas, menos para mí. Lo dejo aquí.
Muchísimas gracias, Lola. Nos has hecho volar, como elevarnos, lo que tú dices, ¿no? Bueno, José, hoy has elegido Sí. algo especial. Bueno, especial no, sencillamente, junto al Miguel Delibes, capaz de profundizar en el alma humana como pocos, ¿no?, a la hora de retratar el comportamiento de una mujer como la Sotillo de su tiempo, y después la señora de rojo. Yo me gustaría, dado los acontecimientos que estamos viviendo en estos tiempos con la guerra de Ucrania y este carnaval que se ha celebrado en Madrid a propósito de la OTAN y sus necesidades de armarnos, parece ser, para vaya usted a saber qué, se me ocurre leeros unos pasajes de las guerras de nuestros antepasados, donde aparece el Miguel, el Delibes, que a través de un personaje como Pacífico Pérez nos habla de nosotros, de la condición humana en todos y cada uno de sus aspectos, del modo más universal. Él empieza en este prólogo que firma en el junio de 1990, diciendo: he dicho en otras ocasiones que los novelistas suelen ser hombres de pocas ideas, pero obsesivas, que a lo largo de su vida desarrollan en diversas variantes. Yo creo ser uno de esos novelistas en cuanto a que todos los personajes de mis relatos, aparte de desempeñar un papel determinado en la trama, están presionados por el entorno social. Suelen ser perdedores, víctimas, en una u otra medida, de la ignorancia, la miseria, el miedo, la organización o la violencia. Mis obsesiones. Seguramente en el libro donde esta realidad se hace más patente es en mi novela Las guerras de nuestros antepasados. Pacífico Pérez es un nombre obviamente simbólico, es el protagonista de este drama, muchacho hipersensible, que por mor de la violencia circundante, no solo la de sus belicosos familiares, acaba convirtiéndose en un hombre gratuitamente agresivo, inhibido y escéptico. Alguien podrá aducir que en la actualidad el mundo civilizado, y pone una interrogación en lo del mundo civilizado, ha desterrado las guerras y, en consecuencia, este drama, tal como ha sido concebido por mí, no volverá a repetirse. Pero yo me pregunto, ¿estamos seguros de que esto sea así? Y si lo es, ¿no es el miedo, antes que un sentimiento de fraternidad, quien ha instaurado en la tierra esta paz vigilada? Ojo, el término de paz vigilada me parece sencillamente luminoso. Sobre el hombre gravitan cada día nuevos elementos de presión que condicionan sus actos y cohíben su libertad natural. El consumismo, la droga, la televisión, la agresión al medio ambiente, el acoso sexual. ¿Quién puede decir que el hombre ya no está amenazado? Para mí, la fábula vivida por Pacífico Pérez demuestra lo contrario, es decir, que hoy, en no pocos aspectos, el libre albedrío no pasa de ser una entelequia. El diálogo sostenido por el recluso Pacífico Pérez con el doctor Burgueño, médico del sanatorio penitenciario donde está internado, plantea problemas esenciales sobre la libertad y la responsabilidad humanas, sobre los que haríamos bien en meditar. Junio de 1990. Y paso a leeros, saltando, por supuesto, de la versión teatral, esta conversación entre Pacífico Pérez y el doctor Burgueño, que empezaría más o menos así. ¿Quién era en tu casa la cabeza? El jefe, por así decirlo. ¿El amo de la casa? El visa, claro. El visa, o sea, mi bisabuelo. Ah, ya. ¿Y cómo recuerdas a tu bisabuelo? ¿Cómo lo recuerdas? Bueno, yo me recuerdo del visa en la silla de ruedas, de acá para allá, que no paraba quieto, oiga. Y por San Pedro en el pilón cuando lo bañábamos chapoteando, que hay que ver cómo la gozaba el hombre. Antes me has dicho que también recordabas a otros miembros de tu familia. Pues, ¿qué hacer, doctor? Al abue, por ejemplo, con la cara plana, bebiendo del porrón y mirando de lado como los peces. ¿Con quién hacías mejores migas?
Apagar el móvil, coño. ¿Con quién hacías mejores migas? ¿Con el Visa o con el Agüe? Para igual, mire. Los dos me contaban historias de cuando sus guerras, pero eran tan largas que la más de las veces me quedaba dormido. Que me recuerdo que el Visa se renegaba y le decía al Agüe, le decía una cosa que no está bien que yo se la repita, doctor. Pues que le decía, estabas entre hombres, pacíficos, no voy a asustarme. Pues le decía, a ver si vamos a joderla a Vitálico, que este chico no tiene nada entre las piernas. Eso decía, cabalmente. ¿Y no te humillaba que tu bisabuelo dijera eso de ti? Pues a decir verdad, no, señor. O sea, que yo le oía como el que oye llover. El Visa hablaba de su guerra y yo a mayores nunca me interesé por esos asuntos. ¿Pero a qué guerra se refería? Pues eso no me pregunte, oiga. Lo cierto es que en casa, empezando por el Visa y terminando por padre, todos tenían una guerra de qué hablar, ¿comprende? Que luego andaba el tío Teodoro, que a decir del Visa, así que acabaron las guerras aquí, se largó a las Américas a buscar otra. Y el viejo, ¿qué historias te contaba el viejo, tu bisabuelo, quiero decir? Eso lo contaba uno, oiga, siempre la misma, desde que nací. ¿Y qué es lo que más recuerdas tú de esa historia? Todo, oiga, en particular cuando me contaba lo de la bayoneta, porque la habilidad del Visa era la bayoneta, ¿sabe usted? Ya lo decía él, lo mío es la bayoneta. Y se jactaba de eso, como dice, que sí presumía. A ver, sí, señor. Él decía que era muy sencillo, pero la cuchillada tenía su ciencia, no crea. O sea, 3 dedos bajo del ombligo, ¡guau!, bayoneta dentro, media vuelta a la derecha y listo. Que él sabía, hágase cuenta, que agarraban el caño del fusil y hacían por sacarla, la bayoneta, digo, boberías, que ya ve usted que siempre hará más fuerza el que empuja por la parte de fuera, ¿no? Y decía... ¿Y desde cuándo comenzó el viejo a contarte esas historias? Desde que nací, oiga. Mire usted, doctor. En realidad, tanto el Visa como el Agüe y padre lo que querían es que yo fuera un buen soldado, así que llegara mi guerra. ¿Es que a la fuerza tenías tú que hacer otra guerra? Por lo visto, señor, sí, señor, eso decían. Que yo me recuerdo al Agüe. Todos tenemos una guerra como todos tenemos una mujer. O sea que no lo dudaban. Qué cosas, ¿eh? Pero ¿qué dice usted más? Si no había acabado yo de nacer y ya andaba el Visa y el Agüe hurgándome entre las piernas, con que si era mucho o si era poco. Y, a ver, 28. Esto es. Y era el Agüe el que te hablaba de la guerra de África, ¿no es así? De la guerra de África. ¿No era él quien te hablaba del ave del Crin y del fuerte de Igeriben? Ah, eso sí, señor. Era una historia curiosa, no crea. O sea, para que usted me entienda, los moros cercaron el frente, pero ellos, o sea, el Agüe y los suyos, quietos parados, los dejaron arrimar, tal que como si el fuerte estuviera vacío. Y de repente el sargento, ¡fuego de discreción y viva España! Y allí varía el jorco, doctor. Taca, 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 taca. La ametralladora y la fusilería. Que dice el Agüe, digo yo, que hombres y caballos rodaban por la arena como moscas, con el pim pam pum pum ese, oiga, que, ¡ojo, qué matanza! Que el Agüe, en su elemento, a ver, ¡guerra al moro, que es de caucho! Se desgañetaba. Y así se tiraron más de 6 horas, que se dice pronto, que según el Agüe, el tubo de la ametralladora se le puso al rojo vivo. Por lo que cuentas, la especialidad del Agüe era la ametralladora. Talmente, doctor, sí, sí. Él mismo lo decía, lo mismo es la puntería. Y a veces porfiaba con el Visa, porque el Visa decía que un muerto a bayoneta valía 100 de los otros. Pero qué cosas, Pacífico. ¿Y tu padre qué prefería, la bayoneta o la ametralladora? No, quite de ahí. Lo de padre eran las bombas de mano. O sea, para que me entienda, padre cazaba tanques con la Lafite. Al decir suyo, él cavaba una trinchera somera en zigzag y ahí se metía. Y así que el enemigo se arrimaba, el tanque, digo, ¡zas!, una botella de gasolina al morro y seguido la Lafite. Dice que no fallaba. El tanque se prendía en un santiamén. Ah, y también pensaba tu padre que tu guerra no podía tardar. Así es, sí, señor. Igual que el Agüe, que decía, ¡ay, chaval! Puede saberse qué va a ser de ti el día que llegue tu guerra. Que a padre se le alcanzó a decir entonces, será el primero de la casa que la pierda. ¿Y no le dijiste nunca a ninguno de los tres que a lo mejor no había más guerras? Por mayor, una vez se me ocurrió, doctor, se lo dije tal que así al Visa y no quiera saber cómo se puso, oiga.
que la guerra estaba en nuestros huevos y que mientras los hombres tuviéramos huevos, y Dios Padre me perdone, pues eso, que habría guerras, ya ve qué formas. Mire, para que se haga usted una idea, el Visa, así que llegaba la primavera, se ponía a mirar por los cerros del poniente y no lo dejaba, que a su decir las guerras eran fruto del calor. Y se quedaba tal que así, como si fuera a ver venir la guerra por la ladera abajo. ¿Se da cuenta? Y entonces me decía, tu guerra ya no puede tardar, Pacífico. Nunca se estuvo tanto tiempo sin guerras. Y así que le dije que no veía el motivo, el Visa se arrancó a reír y que apañados estaríamos si las guerras necesitasen un motivo. Bueno, pues de ahí no le sacaba a usted. Y a mí se me ocurría preguntarle, ¿quién organiza las guerras, Visa? Y él salía con lo de siempre. Las guerras no se organizan, Pacífico, se lían. Total, hablando en plata, doctor, la guerra se armaba como se puede armar un nublado, porque sí, ¿se da usted cuenta ahora? Ellos eran peleones de natural, o sea que no cejaban en lo suyo, pero sí que usted mal. Si aún me ensuciaba yo las bragas, que no tendría arriba de 4 años, y ya andaba el Visa malmeteando al agua para que disparase la escopeta a orilla de la cuna para que me fuera haciendo... que la primera vez que el agua disparó, me entró la temblequera, se me desbarataron los ojos y me puse tieso a la muerte. Oiga, que no vea lo que me costó volver. Así que el Visa, este chico al médico, a voces. Y todo el mundo a callar la boca. Al médico por lo del desvanecimiento y por todo lo demás. Que el Visa se plantó ante a don Alfaro y le dijo, hablando en plata, doctor, ¿cree usted que se puede ser hombre sin nada entre las piernas? Así que don Alfaro, muy bien mandado, me bajó los pantalones, me tumbó en la mesa, me anduvo mirando y qué bien, comprende que respecto a ese punto, pues que podían dormir tranquilos. Y el Visa, se lo puso a imaginar, que mire usted, don Alfaro, que este chico es muy blando, que tiene rareza, que se le hinchan los dedos si se ve por un árbol, o se reniega cuando castamos las colmenas. ¿Qué coño se puede esperar de una criatura así el día que llegue su guerra? Entonces quiere decir, Pacífico, que nadie en casa estaba de tu lado. Fuera de mi tío Paco, nadie, no señor. Ah, ¿tu tío Paco y vivía con vosotros? No, ni por pienso, oiga, no, vivía solo, con 2 docenas de pichones blancos. Y al decir de la gente, le mandaba mensajes con ellos, con los pichones, digo, a una mujer de Córdoba, o sea, que era su novia. Pero a decir verdad, él nunca hablaba de todo esto, porque mi tío Paco era diferente. Eso sí, y además me enseñó una cosa muy importante, doctor. ¿Qué te enseñó? Pues mire usted, a mayores, mi tío Paco me enseñó a mirar. Que hay cosas que uno tiene delante de las narices y por lo que sea no las ve. O sea, por él supe, para que usted me comprenda, que nuestro pueblo era hermoso, que desde lo alto del Crestón veía los tejados del Humán y alrededor las ringleras de Manzanos y abajo la cuenca, el Embustes, el río, espejeando con el sol, y en el cerro el caserío del Otero y la parroquia y las tapias del Camposanto donde fusilamos al Crin. O sea, doctor, para que usted me entienda, yo aprendí a mirar y usted lo creerá o no, que es muy libre, pero solo de ver el mundo yo me sentía como otro, que hasta sentía ganas de llorar y todo. Lo mismo que cuando subíamos los días calmos a ver alentar las chimeneas. ¿Sabe usted que él me decía, mi tío, digo, que el humo de las chimeneas era como la vida? Que te pones a ver y no hay nada más cierto, doctor. Pues tenga por seguro que si a mí me mandaron a la ciudad a estudiar, a él se lo debo. ¿Y cuánto tiempo estuviste en la ciudad? 3 años para 4. Aunque volvía en vacaciones, ¿sabe usted? Aún me acuerdo de la primera vez que regresé al pueblo por Navidad. Menuda expectación, oiga. El Visa, así que entré en casa, ni tiempo de besar a la madre, doctor. ¿Qué tal en el colegio? Que yo quieto parado, ni rechistar, que no se me alcanzaba por dónde arrancar, oiga, hasta que de repente me vino así la idea de las mientes y entonces le dije para congraciarme. ¿Sabe usted, Visa, que una vez hubo en el mundo una guerra que duró 100 años? Que allí le vería. Tosió, se puso rojo, medio asfixiado. Eso no es posible. Que yo, se lo juro, Visa, vienen los libros. Y el abuelo entonces relamiéndose, 100 años a tiro limpio. Y yo, bueno, no había tiros entonces, abue. Y el Visa, a ver, a voces, ¿entiendes? Se desgallitaba. ¡A machetazos! Eso es lo mío. Me gusta ese colegio, me gusta ese colegio. Menudo corro de locos se organizó en un santiamén.
¿y tu tío Paco? Él me preguntó si no había aprendido más que eso, que fui yo entonces y le conté lo de las guerras de preguntas que amábamos en la clase, o sea, unos contra otros, para hacernos caer, y él decía, ya veo que no perdiste el tiempo. Y en esas le solté una ocurrencia que de tiempo tenía yo entre ceja y ceja. Doctor, y le dije a mi tío, tío, es que en la vida hay que ir siempre contra alguien, que él dio unos golpecitos con la cachava y al cabo me dijo, eso se llama competir. Y se quedó mirando al fuego. Y usted no lo creerá, doctor, pero ni por esas me aclaraba. Y le dije, es que no se puede vivir sin competir, tío. No podemos ir todos juntos a alguna parte. Y él se acuitó, se agarró a la cachava y dijo, eso todavía no se ha inventado. Y leo un titular del País de ayer donde dice Bruselas prepara el primer plan de compra conjunta de armas. Vamos bien. Pues sin más que decir, ni menos. Muchísimas gracias a los dos. Creo que el rector me dejará decir que este lugar es vuestra casa y lo ha sido siempre y lo será. Y aquí estaremos encantados de recibiros siempre en esta ciudad, en este escenario, con este espíritu, el de la barraca, el de la palabra, el de la tolerancia y el de la paz. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias a usted.